estas llegamos al capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. En este capítulo Pablo hace una invitación a los hermanos de Filipos para que ellos pongan toda su seguridad en lo que atañe a la salvación única y plenamente en Cristo Jesús. Esto porque en aquel tiempo habían algunos grupos que se conocen hoy como los judaizantes. ¿Quiénes eran ellos? Bueno, eran cristianos que se habían mantenido apegados a las tradiciones religiosas judías y que de alguna manera estaban yendo a las diversas iglesias gentiles, es decir, las iglesias no judías, para decirles que debían circuncidarse y cumplir en parte con la ley de Moisés para poder estar seguros de su salvación. La lógica de estos judaizantes era muy sencilla. Ellos pensaban, bueno, si la promesa vino por Abraham y el pacto que Dios hizo con Abraham era la circuncisión, entonces si alguien quiere formar parte de ese pacto de salvación, necesariamente tiene que estar circuncidado. A esta pretensión o a este argumento el apóstol Pablo dijo no, de ninguna manera. La salvación no puede depender de nuestras propias obras, de algo que nosotros hagamos, porque en el momento en que demos ese paso, de alguna manera quitamos la eficacia de la cruz y dejamos de confiar en Cristo para nuestra plena salvación. Recordemos que el tema de Filipenses es la experiencia cristiana moldeada por el Evangelio y el gozo que el Evangelio, la buena noticia, produce en los creyentes. Por eso dice en el versículo 1 del capítulo 3, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Entonces, ¿dónde está nuestra alegría? ¿Dónde está nuestra seguridad? No en obras que hacemos, no en rituales que cumplimos, no en leyes que nosotros practicamos, sino en Cristo. Ahí está nuestra alegría y nuestra seguridad. Luego vemos versículos 2 y 3 que cuando el apóstol defiende este punto de forma muy radical y en oposición a los judaizantes, dice lo siguiente: cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Este es el evangelio puro, el que Pablo presenta acá. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no es por nuestras obras, no es por algo que nosotros cumplimos o hacemos, sino que es un don de Dios, es por su gracia y es por lo que Cristo hizo en la cruz que recibimos salvación. Entonces, luego el apóstol afirma algo muy bueno y él dice, mira, si fuera por obras, si alguien tendría de qué jactarse respecto a las obras, bueno, ese soy yo. Y empieza Pablo a presentar lo que sería una especie de currículo espiritual y cultural que traía desde su nacimiento como judío. Y dice, mira, yo fui circuncidado al 8º día de nacido, no tengo necesidad de hacerlo de adulto. Nací en el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, yo era fariseo, y los fariseos eran los más celosos y los que interpretaban con mayor literalidad y fidelidad la ley. En cuanto al cumplimiento de esos preceptos legales, yo era intachable. Es decir, vivía o vivo de una manera que trato de obedecer todo lo que allí está escrito. Entonces, si por mérito fuera, yo tendría mucho de qué jactarme y mucha seguridad que tener. Pablo no lo menciona allí, pero aparte de eso, él había sido educado a los pies de Gamaliel, el maestro más importante de su tiempo. Aparte de eso, era ciudadano romano, con todas las ventajas que eso significaba en ese tiempo. De manera que tenemos un hombre que a los ojos del mundo y de los estándares de aquella época y sociedad, era un hombre muy exitoso y que tenía muchas razones para estar seguro y para estar orgulloso de sí mismo. Pero, versículos del 7 al 9, el apóstol dice, todas estas cosas que antes para mí eran ganancia, hoy en día las estimo como pérdida. Hoy en día todas estas cosas de las que quizás antes me enorgullecía, ahora para mí son estiércol, son basura. Usa palabras muy duras y hay que entender algo acá. No es que Pablo estuviera avergonzado de su pasado, no es que Pablo se sintiera avergonzado de ser judío, para nada. Era un judío de pura cepa realmente. No es que Pablo se sintiera avergonzado de haber sido educado a los pies de Gamaliel, de haber sido circuncidado, incluso de ser ciudadano romano. Nada de esto era algo malo y no era algo que a él particularmente le causara vergüenza. Pero lo que él quiere decir es, todos estos logros, todas estas obras, todos estos éxitos comparados con el conocer a Jesús,
mira, no tiene nada que buscar. Comparado con conocer a Cristo, todas las demás cosas sencillamente son una porquería, son basura. Por eso dice en el versículo 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Todos los méritos que yo tenía, todo eso lo he perdido, no me interesan, con tal de avanzar en el conocimiento de Cristo. Ahora, la verdad es que Pablo no solo acumuló grandes méritos en su vida antes de conocer a Cristo, sino que una vez que conoce al Señor, ¿qué decir del apóstol a los gentiles? Hizo una gran obra misionera, plantó iglesias en diversos lugares del Imperio Romano, se convirtió en un discipulador extraordinario que llevó la palabra del Evangelio a tantos lugares. Era un ejemplo realmente, ni hablar del hecho de que de los 27 libros de la Biblia, 13 de ellos, casi la mitad, fueron escritos por el apóstol Pablo. Con todo y eso, el apóstol afirma, versículos del 12 al 14, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En estos versículos encontramos algunas lecciones importantes. La primera, como creyentes necesitamos tener una actitud humilde. No importa cuánto has progresado en tu conocimiento de Dios, no importa cuánto has progresado en tu obediencia a Dios. Siempre el cristiano tiene que entender que no somos perfectos, que somos una obra en construcción y que seguimos avanzando día a día en ese conocimiento y esa relación y en esa obediencia al Señor. Eso es lo primero. Lo segundo, que también aprendemos en este pasaje, en estos cortos versículos, es que necesitamos soltar todo aquello que nos ata al pasado. Fíjate que a veces malentendemos la humildad, que es la primera recomendación, seamos humildes, pero a veces malentendemos la humildad como derrotismo, como pensar, bueno, es que yo toda la vida he sido así, yo no voy a poder cambiar, es que soy un miserable, es que Dios no puede usarme. No. Ni derrotista ni excesivamente triunfalista, básicamente es lo que estamos viendo acá. Necesitamos soltar el pasado, soltar esas cargas y recordar que Cristo rompe las cadenas que nos atan a nuestra vieja naturaleza, así que podemos entonces avanzar. La tercera cosa importante que aprendemos acá es que necesitamos fijar nuestra vista en la meta. Pablo dice, yo hago solo una cosa, fijo la mirada en la meta, en lo que está delante y continúo avanzando. Me gusta mucho que la palabra que allí traducen como meta es la palabra griega skopos. Y skopos era básicamente el poste que se colocaba en la línea de llegada que le permitía a los corredores, cuando iban unos kilómetros ya por llegar, por finalizar la carrera, les permitía mirar a lo lejos y fijar allí su mirada y motivarse para dar esa milla extra. Recuerdan las Olimpiadas de Río de Janeiro 2014, fue impactante porque hicieron el maratón y en lugar de culminar el maratón como habitualmente se hace en el Estadio Olímpico, lo hicieron en un lugar que se llama el Sambódromo, que es una pista muy larga, probablemente unos 2 kilómetros, no sé la medida exacta, pero la línea de llegada estaba al final de esos 2 kilómetros y era un arco gigante. Y muchos de los corredores cuando venían estaban totalmente abatidos, estaban físicamente exhaustos, casi no podían con su cuerpo. Y cuando llegaban a la recta y veían al final la meta, el arco grande de colores, muchos de ellos, impresionantemente, los que venían peor, los que venían cojeando, de pronto tomaban nuevas fuerzas y comenzaban a correr la carrera con una nueva determinación. Para nosotros como creyentes necesitamos fijar la mirada en la meta y ese va a ser el ánimo diario para poder completar la carrera. Y es que, amados, tener la vista puesta en la meta es tener clara nuestra identidad y las promesas que tenemos en Cristo. Versículos 21, del 20 al 21. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestro gozo no está en nuestra fortaleza, no está en nuestras obras, no está en los méritos que nosotros podemos acumular, sino en Jesucristo.
en lo que Él hizo por nosotros y en las promesas que tenemos seguras en Él. Dios te bendiga, nos vemos en el capítulo 4. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.